Buenas noches, nuevamente aquí para poder estudiar, continuar, retomar nuestro estudio sobre las 10 plagas de Egipto. ¿En qué plaga estamos ahora? ¿O cuál plaga vamos a estar estudiando esta noche? ¿Tienen cuál de las plagas vamos a estudiar esta noche? Ahí tienen la ayuda de memoria, ¿verdad? Sí. Bien. A ver. No sé si ya aparece ahí. Ya. Bueno, entonces pueden abrir su Biblia. ¿En qué libro? Éxodo, ¿verdad? Y vamos a ver la quinta plaga, así como pueden ver. Son 10 plagas en total. Ya estuvimos viendo sobre la plaga de sangre, de las ranas, los piojos, las moscas y ahora muerte del ganado. Vamos a hacer un breve repaso. Siempre es importante hacer un repaso para los que están por primera vez y también para ayudar a recordar algunos detalles. Acá hay un detalle interesante, la edad de de Aarón, era de 83 años, de Moisés 80 años, gracias, y Aarón 83 años cuando fueron a Faraón. Éxodo 7:7 está eso. Y ellos fueron anteriormente, de la forma en que se fueron perdón, vuelvo a recalcar. En Éxodo 7:7 vimos la edad de ellos y fueron a Faraón y anteriormente lo hicieron así 3 veces. Vamos a ver a qué me refiero cuando hablo de 3 veces. Fue ante Faraón, cuando cuando él tiró la vara que se convirtió en víbora y Dios le dijo que su vara se iba a convertir en víbora para demostrarle que él venía de parte de Dios. Después vimos que los magos de Faraón hicieron lo mismo y sin embargo la vara que se convirtió en víbora de Aarón le comió a las otras serpientes. Después de eso empieza la primera plaga, cuando Dios le dice a Moisés, a Aarón, que se vayan junto a Faraón a la mañana cuando él estaba en el río, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Faraón y su pueblo y él en especial con un séquito se iban para adorar al río Nilo. Ellos tenían al río Nilo como un dios. Entonces la primera plaga fue la plaga de sangre. Convirtió el agua que tanto ellos le daban honores, porque gracias al agua ellos podían comercializar a través del barco que podía llevar, traer las cosas, los peces, podían regar sus cultivos. Entonces ellos llegaron a un punto y dijeron, sin el Nilo nosotros estamos todos muertos. Y a alguien se le ocurrió que el río Nilo era un dios, ¿verdad? Y estuvimos viendo esos dioses también. Entonces ellos fueron ahí y se fue Aarón con su vara y Moisés agarró la vara de Aarón y metió en el agua y se convirtió en sangre. Los detalles ya pueden mirar en los videos que están en YouTube. También después vimos que nuevamente se fue ante la presencia de Faraón. Esta vez se fue en su palacio. La primera vez se fue cuando él estaba adorando en el río ahí. Y le advirtió que iban a ir ranas, si es que no le dejara ir a su pueblo, al pueblo de Israel. Entonces ahí se plagó de ranas y por último ya estaban desesperados y Faraón le dijo, por favor, que mande las ranas y que él le va a dejar ir al pueblo. ¿Qué pasó? Moisés oró a Dios. Las ranas no salieron de la misma forma que entraron, sino que se murieron y se llenó, dice, toda la tierra de las ranas y apestaba, era terrible. La tercera plaga que vimos fue la plaga de los piojos, ¿verdad? En esta plaga no hubo advertencia. Moisés no se fue a Faraón
sino que simplemente vino nomás ya la plaga. También hay que tener en cuenta que Faraón le mintió a Moisés, porque le dijo que si Dios le quita las ranas, él le iba a dejar libre al pueblo, pero no fue así, su corazón se endureció. Entonces la plaga de los piojos vino sin advertencia. Las plagas 1 y 2 no afectaron al cuerpo de los egipcios ni de los israelitas, sino que fue el agua, ¿verdad? Fue algo material, algo natural, y también las ranas. Ellos no sintieron en sí la plaga, el castigo de parte de Dios. La tercera plaga, sí, porque ellos ya empezaron a sentir en su cabeza, en su cuerpo, también los animales, porque eran unos piojos que estuvimos viendo que atacaban tanto como animales, tanto como a hombres. Entonces, la plaga 1 y 2 afectó cosas que no afectaban al cuerpo, el tercero sí. Y acá vamos a ver algo que se repite en esta serie de plagas. Vemos que la plaga de agua, la plaga del agua en sangre, no afecta al cuerpo, las ranas tampoco. Y también vimos que Moisés y Aarón fueron a advertirle. En la plaga de piojos no hubo advertencia. Después vamos a ver que esto se vuelve a repetir. Vimos que en la mosca fueron nuevamente a la presencia y le advirtieron, deja ir al pueblo, dice el Señor, porque si no va a enviar moscas. Y envió enjambre de todo tipo de moscas. Y dice que la tierra se corrompió por ellas, porque ponían su huevito por todos lados y hacían un desastre. Después fueron nuevamente ante Faraón. Algo interesante, en la plaga de la mosca, Dios le dijo a Moisés, levántate temprano y vete a Faraón porque él está en el río. Estaba nuevamente adorando al Nilo. Por más que se convirtió en sangre, él seguía confiando en el Dios del río Nilo. En la plaga de las moscas se fue. En la plaga del ganado vamos a ver que también Dios le dice que se vaya. Después vamos a ver en el futuro que después de la plaga del ganado ya no hubo advertencia nuevamente, sino que vino el castigo directamente, úlceras nuevamente en el cuerpo. Después va a venir granizo, ¿verdad? Va a destruir un montón de cosas. Ellos ahí fueron nuevamente, se fue nuevamente temprano, porque Faraón continuaba adorando ahí. Y también después le dijo que se vaya, le advirtió sobre la langosta. Y por último, no hubo advertencia, una oscuridad total, después vamos a ver los detalles. Y por último, la muerte de los primogénitos. Vimos una secuencia. 2 veces la avisa, la tercera no, 2 veces la avisa, la tercera no. Y vamos a ver eso en más detalles. Ahora nuevamente fueron a la presencia de Faraón y tenemos que entender que el pueblo egipcio estaba en una crisis. Cuando empezó la pandemia acá en nuestro país, fue de a poco lento. Hubo manifestaciones de grupos que empezaban a ayudar, empresarios, y cada uno en su casa, y a veces nosotros nos reíamos porque todavía no era fuerte y cada uno encerrado en su casa. Yo recuerdo a mi vecino, toda la hora se lavaba la mano con alcohol, pero él no salía de su casa, entonces era chistoso, ¿verdad? Había un miedo, pero todavía no era lo que hoy estamos viviendo. Y fue de a poco complicándose, y hoy tenemos muchos casos. Yo pido que levanten la mano. Estoy seguro que todos van a conocer a alguien que murió, ¿verdad? Alguien familiar, algún vecino, algún conocido. Entonces, esto fue intensificándose de a poco. Lo mismo que pasó con las plagas en Egipto. Primero, el agua en sangre. Y también entendemos que esto de las plagas, no es que terminó la plaga y empezó otro. Y así fue, sino que según lo que estudiaron mucho más, yo no estudié tanto, dice que fue en un periodo de 8 meses hasta un año todo esto. Después que el agua volvió a correr, porque por 7 días estuvo en sangre, volvió a su forma natural, volvieron los peces, incluso las ranas, porque después vimos que salieron las ranas del agua. Y después las ranas tuvieron que limpiar. El país entró en crisis. Los piojos tenían que sanarse de sus heridas. Las moscas que ponían sus huevitos, seguramente alguno que tenía herida, algún animal que tenía herida. Entonces el país estaba paralizado, más o menos como nos está pasando a nosotros, pero no tanto como el nuestro, ¿verdad? Porque el nuestro es solo un caso específico. Y ahora van nuevamente a la presencia de Faraón y dice,
Y pueden abrir su Biblia en Éxodo 9, 1 al 17. Vamos a leer un versículo y así voy a ir explicando. Éxodo 9, 1 al 7. Los que no tienen pueden acompañar en el PowerPoint. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová el Dios de los hebreos dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Ahí vamos a hacer una pausa. Es como un desafío. Todas las cosas ya que estuvo pasando, el agua en sangre, las ranas, los piojos, las moscas, y viene nuevamente Faraón, ante Faraón Moisés, y le dice más o menos así, al dios Faraón, porque Faraón supuestamente era un dios también. Le dice, ¿acaso no te das cuenta que no sos un dios? Ni tus dioses no tienen el poder que ustedes le atribuyen. Algo así se fue cuando nuevamente se fue. Y le dijo, porque le dijo, el Dios de los hebreos dice que deje ir a su pueblo. Yo soy Dios y deja ir a mi pueblo para que me sirva. Ellos no son tus esclavos, ellos son mi pueblo, déjalo. Al principio vimos que cuando se fueron por primera vez le dijo, ¿quién es Dios para que yo le deje ir al pueblo? Yo no le conozco. Entonces, ¿qué hizo Dios? Se hizo conocer y con poder, y le demostró que esos dioses supuestos que ellos tienen no tienen poder, porque no consiguieron hacer que el agua se convierta nuevamente, que la sangre se convierta nuevamente en agua. Hicieron una réplica, ¿verdad? No pudieron hacer que las ranas se vayan, hicieron que vengan. No pudieron hacer que los piojos incluso vengan, y mucho menos también que las moscas se vayan, ¿verdad? Y llegaron a admitir ya esto es de Dios. Pero Faraón se endurecía cada vez más. Y ahora nuevamente se fue ahí y le dijo, deja ir a mi pueblo. Después que le dijo, porque si no quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí, la mano de Jehová estará sobre tus ganados. Ahí viene la advertencia. Sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Esa es la advertencia. Entonces las cosas se iban a intensificar. Después dice, y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los ganados de Egipto, de modo que nada muera en todos los hijos de Israel. Interesante detalle, para que te quede bien claro que esto no es algo por si acaso o casual. Todos los ganados de ustedes, los egipcios, van a morir, pero del ganado de Israel no va a morir ni uno, le dijo. Y Jehová fijó plazo diciendo, mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Ahí yo me puse a pensar y no sé si a usted le llama la atención. ¿Por qué no hizo ya después de salir? Sino que le dijo, mañana hará esta señal. Y pienso yo, después que Faraón ya comprobó que el Dios de los hebreos era un Dios poderoso, que tenía el control sobre los supuestos dioses de ellos, ¿por qué no dijo, después que se fue Moisés, no se puso a meditar y luego dijo, voy a llamarlo otra vez a Moisés y le voy a decir, por lo menos si podemos entrar en un acuerdo o pedir clemencia, que realmente es el Dios verdadero? No, él se cerró y le dio tiempo hasta mañana, y sin embargo él no hizo absolutamente nada. ¿Por qué tuvo que esperar hasta mañana, verdad? Continuamos la lectura. Al día siguiente, dice, Jehová hizo aquello y murió todo el ganado, mas el ganado de los hijos de Israel no murió ni uno, se cumplió. Entonces, ¿qué dice? Faraón se acordó lo que le dijo, que de Israel no iba a morir nada. Entonces Faraón envió, y he aquí que el ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Desde el principio Dios buscó ganar el corazón del Faraón. ¿Acaso Dios no tuvo misericordia de él y de su pueblo, advirtiéndole de a poco? Primero le trajo la vara, le mostró, ¿verdad? Pero cuando los magos hicieron igual, él se cerró. Y dijo, no, mis dioses también pueden hacer lo mismo. Y los dioses ellos le tienen como esclavo. Y él se cerró, empezó a cerrarse.
Después vino del agua y volvieron a hacer lo mismo, pero no convirtieron la sangre en agua. Pero igual él se cerró y se va cerrando y se va cerrando. Porque simplemente Dios, realmente si Dios no era misericordioso, no lo destruyó. Dios sí era misericordioso con el pueblo egipcio, a pesar que ellos eran idólatras. Él podía haberle destruido con la plaga de los ganados. ¿Qué hizo? En ese día murieron toditos los ganados, murieron las vacas, los burros, los camellos. ¿Acaso Dios no podía hacer así con ellos? Sí podía. Si Él quería, Él puede. Él podía hacerlo. Pero saben, Dios no es malvado. Él sigue dando advertencia y oportunidad a cada uno de nosotros. Él quiere que todo ser humano llegue a conocerle a Él antes de morirse y encontrarse con Él. Acá está un versículo que está en Salmos 103:8 y en la versión Palabra de Dios para Todos dice: el Señor es compasivo y misericordioso, es paciente y abunda en fiel amor. Lo mismo que hizo con Egipto, Él va a hacer con nosotros. Pero no siempre es igual, porque yo puedo llegar a vivir hasta 50 años, 60 años, o quizás puedo morirme esta noche, no sabemos. El tiempo que Dios nos da a cada uno es diferente, pero Él nos da a cada uno oportunidad de conocerle a Él. Él quería que todos les conozcan, tanto su mismo pueblo que no le conocía de esa manera, tanto el pueblo egipcio que estaban cegados en sus ídolos. Faraón en cierta manera se confiaba en la misericordia de Dios. Él en cierta forma ya iba creyendo en Dios y confiaba en su misericordia y comprobó que Dios, el Dios de los hebreos, era misericordioso. Por eso incluso él decía: orad por mí, o pedid a Dios que quite la rana, o pedid que haga esto. Ya estaba conociendo a Dios. Lo triste era que la destrucción iba avanzando en el país y en su pueblo. Todo el poder, la gloria que ellos fueron adquiriendo se fue destruyendo delante de sus narices. Y el pueblo mismo empezaba ya a estar dividido. Recuerda que vimos que había 4 grupos de personas. Ya habían egipcios que empezaban a creer al Dios de Israel. Todos haremos lo que Él quiere un día. ¿Saben? Todo ser humano, incluso el ateo, va a hacer lo que Dios quiere un día. ¿Por qué no hacerlo ya? ¿Y qué Él quiere? ¿Cuál es su voluntad? ¿Por qué vamos a dejar hasta el final de nuestra vida? ¿Será que vamos a tener oportunidad de hacer lo que Él quiere antes de morirnos? Porque una vez que estamos muertos ya no hay oportunidad. Isaías 45, 22 al 23 dice: mirad a mí, dice el Señor, y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Un día, como estuve compartiendo con ustedes en estudios anteriores, todo ser humano que vivió en el pasado, en el presente, en el futuro, cuando Dios diga que todo esto se termina, se va a terminar. Y todos, dice en Apocalipsis, que tanto pequeños como grandes, y se puede referir a personas de menor edad hasta mayor edad, como también se puede referir a personas pobres hasta personas ricas. Dice: toda rodilla será doblada delante de Él, y toda lengua confesará que Él es Dios. No va a existir ateo ese día. Ahí van a estar, y todos van a estar de rodilla. ¿Por qué no estar de rodilla ya ahora? ¿Por qué no conocerle a ese Dios ya ahora? ¿Por qué jugar la ruleta rusa? ¿Saben lo que es la ruleta rusa? Poner una bala en el tambor del revólver y pegarle una vuelta y sin mirar dónde está la bala, apretar acá. Muchos viven así su vida. No se importan en conocerle a Dios. Pero un día, cuando se mueren, ¿quién está en el cielo? Donde reina Dios. Pero ni le importa quién es el rey del cielo. Eso vivo repitiendo cada vez que hablo de la vida después de la muerte. Hoy también sigue haciendo lo mismo. Vamos a ver acá. Dice: esto pues yo digo y requiero en el Señor,
que ya no andéis como los gentiles que andaban en vanidad, en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, dice, un entendimiento duro, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después perdieron, dice, toda sensibilidad y se entregaron a la lascivia, a cometer con avidez toda clase de impureza. Efesios 4:17 al 19. ¿Qué está hablando acá? Como suelo decir, cuando más ustedes toman edad, ahora tienen 14, 15, 16 años, si ustedes no se preocupan y no proponen en su corazón conocerle a Dios, van a empezar a entregarse más a su propia mente, a sus propios deseos. Van a empezar a hacer todas las cosas que a ustedes más le agrada y más placer le da. Y ahí van a estar levantando ídolos en su vida. Eso vamos a ver más adelante. Esta es la traducción Palabra de Dios para todos. En la Biblia de ustedes pueden anotar, está diferente. Lo que le voy a decir es una advertencia del Señor. Dejen ya de vivir como los que no son creyentes, porque ellos se guían por sus propios pensamientos inútiles. Dios dice que nuestros pensamientos son inútiles. Su entendimiento está oscurecido porque están separados de la vida que viene de Dios y porque son ignorantes debido a lo terco de su corazón. Han perdido la vergüenza, se han dedicado a la inmoralidad, se entregan cada vez más a cometer toda clase de perversiones. Ahora yo te digo, ¿por qué no decirle a Dios ahora mismo? Por favor, Dios, no permitas que mi corazón se endurezca. La vida del hombre es como estar en el medio acá, y vos te inclinás hacia Dios o te inclinás hacia el mal, naturalmente. No existe un medio. O te inclinás hacia Dios o te inclinás hacia tu corazón. Y la palabra de Dios dice que el corazón del hombre es perverso y engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Ni vos no conocés bien tu corazón. La muerte del ganado fue posiblemente un castigo para demostrar la falta de un Dios que ellos crearon, que es el Dios, no sé ni cómo se pronuncia, el Dios creador del mundo, según ellos, preservador de la flora y la fauna, y con poder sanador. Quizás fue un juicio para ese Dios, así como Apis, y vamos a estar viendo ese, el toro sagrado del Dios Ta, que era hijo de Ator. Apis era un intermediario entre los humanos y los dioses, por lo que los toros eran venerados como dioses en templos. Se seleccionaba a un becerro con las marcas de Apis, ¿verdad? Y lo alimentaban de por vida con manjares, proveyéndole de vacas que necesitara para honrarlo y luego, después de morirse, momificarlo. Algo así era la fiesta que tenían ellos para el dios Apis, ¿verdad? Y después que esa vaca se moría, aquí tenemos el ejemplar. Hasta hoy día ese es uno de ellos. Le momificaban, le hacían, así como le hacen a los faraones, le hacían momia, porque era un dios para ellos. Los egipcios rendían culto a los carneros, a las cabras, a los toros, y los cuales representaban para ellos poder y fertilidad. Estos animales para los judíos y para Dios no tenía nada de especial, era para comer. Aquí tenemos los detalles de Hathor, la diosa vaca, que se vio indefensa cuando el ganado egipcio murió en manadas. Hathor era la diosa del amor, belleza y felicidad. Era representada a veces amamantando al faraón. Ahí se ve más o menos hay un montón de dibujos, y el otro día estuvimos viendo que incluso hacen tatuajes, dice, algunos se tatúan con el alimento divino. Tampoco pudo hacer nada Serket, otra diosa, ¿verdad? Que era la diosa de la naturaleza, de los animales y la fertilidad. No se sabe con exactitud a cuáles de los dioses, probablemente a todos esos dioses que ellos crearon vino este castigo. Los israelitas veían como una simple vaca, así como nosotros, como una simple cabra, usaban su leche, no había nada interesante. Pero los egipcios, ellos recibieron un golpe y se sintieron muy decepcionados de que estos dioses que vimos no hizo nada para revertir
o no cuidó a los animales, sino que murieron todos. Y los animales de los israelitas no murió ni uno. Con las plagas anteriores, muchas de las ceremonias religiosas egipcias se interrumpió. Sin embargo, vimos que Faraón se iba cada mañana y continuaba adorando al río Nilo. Pero hubieron momentos que ellos ya no adoraban, no había condición. Los sacerdotes estaban impuros cuando se enfermaron por los piojos, cuando no había agua, cuando las ranas estaban por todos lados, cuando le pisaban, ¿verdad? Porque ellos no podían matar las ranas, entraban en un conflicto tremendo. Ahora bien, algo que no puedo dejar de pensar es esto, ¿verdad? Algo muy similar hoy en día, que ocurrió ya en Egipto, porque ahora Egipto no es más así. Parece que esta costumbre se trasladó a la India, ¿verdad? Que también es casi lo mismo, solo que con otro tipo de deidades. Con cada plaga, la muerte se acercaba más a Egipto y a las mismas personas de Egipto. Eventualmente también morían personas, ¿verdad? Todo era una advertencia acerca del alto precio de desobedecer a Dios. Pero entre los israelitas también habían corazones rebeldes. No crean ustedes que los israelitas, como le dije, eran el pueblo de Dios y eran puros y sin pecado. Y acá podemos ver esto que se escribió en Salmo. Dice, ¿cuántas veces se rebelaron contra él, contra Dios, ¿verdad? En el desierto. Después que salieron de Egipto, se rebelaron contra Dios. Ese pueblo a quien Dios le rescató, se rebeló contra su Dios. Y entristecieron su corazón en esa tierra seca y baldía, una y otra vez. Se pusieron a prueba la paciencia de Dios y provocaron al Santo de Israel, dice Salmo 78. A lo largo de nuestras vidas, también nosotros hacemos lo mismo. Dios nos va a enviar advertencias, circunstancias que vamos a vivir y a veces castigos, enfermedades, cuando nosotros desobedecemos. Él también nos va a hacer llamado. Dios permitió que yo esté aquí enseñándole a ustedes. Si no era yo, iba a ser otro. En la vida de ustedes van a tener personas, así como Aarón y Moisés, que se va a parar, quizás en una iglesia, quizás en una reunión de jóvenes, o quizás en la calle o sentados por ahí, en donde le va a advertir de las consecuencias de no inclinarse hacia Dios. Lo mismo que Aarón y Moisés hicieron yendo a Faraón. Y Dios es el único que nos puede ayudar. Porque no somos eternos en esta tierra. Un día vamos a morirnos y nos vamos a encontrar con Él. ¿Y qué le vamos a decir? En Isaías 43:11 dice, yo soy el Señor, dice, y no hay otro Salvador. Vos no podés hacer nada para salvarte. Podemos ver en estos días que la gente hace lo que puede para conseguir. Yo me sorprendí esta semana. Un medicamento, una inyección, 18 millones, solo uno. Y no hay probabilidad que sea eficiente 100%. Vos podés tener todo el dinero del mundo, pero si Dios dice hasta aquí llegaste, hasta aquí llegaste. Algo que a mí me marcó mucho, cuando yo tenía 12, 13 años, tenía un hermanito de 2 años que nació con cáncer en su ojo. Y él, cuando cumplió menos de 2 años, le quitaron su ojo porque el cáncer se iba hacia su cerebro. Él perdió su ojito y se le tenía que hacer quimioterapia. Entonces con mi mamá y mi hermanito nos íbamos a la capital para hacer el tratamiento de quimioterapia. Y sufría mucho mi hermanito. Era muy triste verle. Se le caía todo el pelo, lloraba, sufría. Y en el hospital de enfermedades para el cáncer, en Areguá, ahí yo vi la situación triste de las personas que mueren de cáncer y también por quemadura, porque ese hospital en la época, no sé si hoy, era el hospital del cáncer y del quemado. En ese hospital yo le conocí a una niña que tenía leucemia, cáncer en la sangre, y esta niña también hacía tratamiento igual que mi hermanito. Mi hermanito falleció antes de cumplir los 3 años, pero después nosotros nos olvidamos de la niñita, que era de Ciudad del Este también. A veces viajamos juntos incluso y volvíamos juntos. Pasaron como 3 años, 4 años, y mi mamá le encontró otra vez a la mamá de la niña. Y hablando con ella y todos se pusieron al tanto, y mi mamá le preguntó por su hija, y la señora le dijo, se murió mi hija, le dijo. ¿En serio? Le dijo. ¿Y qué pasó? Le dijo. Ella se curó del cáncer, le dijo. Ella
siguió el tratamiento y se curó, vivió una vida normal, entró en la escuela y en la escuela se tiró del tobogán, se cayó y se desnucó en el tobogán. Entonces, hoy nosotros vemos personas que salen del coma después de estar entubadas, de haber gastado millones, y van a morir un día. Con todo eso, Dios le dio una segunda oportunidad. Pero ¿qué uno hace con esa segunda oportunidad? Yo creo que las personas que vuelven del coma o como esta niña, Dios le está dando una segunda chance y ellos mismos dicen así, muchos de ellos pueden buscar videos en internet. Volví a vivir, dicen. Pero volví a vivir, ¿en qué sentido? Después reencauzaron su vida para Dios. La mayoría no, es triste. A Faraón le costaba soltar al pueblo. Por eso tenemos ahí el dibujito de la mano que cada vez va complicando más para soltar la cuerda. Está liado y se va enredando. Y su mano ya está sangrando. Él se aferró a su orgullo. En todo lo que él fue agarrando con el pasar del tiempo. Sus ídolos, su gloria, su fama. La mano de obra barata de los esclavos. Pero a todos les llega el momento en que ya no puede soltar. Va a llegar un momento en que no va a poder soltar. No dejar que pase. Retomamos. También nosotros, también ustedes no van a poder soltar. ¿Soltar qué? Uno empieza a agarrar ídolos en su adolescencia. En la adolescencia está la clave. Cuando sos niño, vos jugás, estudiás, no tenés muchas complicaciones. Pero en la adolescencia tu corazón empieza a rebelarse. Empezás a tener orgullo. Empezás a querer tener la razón encima de tus padres y encima de las autoridades. Empezás a complicarte tu vida. No llegás a entenderte ni vos mismo. Como se dice, ni a vos te aguantás a veces. ¿Es cierto o no? Y cuando entran en esta edad y después pasan a la juventud ya, ustedes ya hubieron agarrado muchas cosas. ¿Qué tipo de cosas? No es... Lo que yo le estoy hablando, hablo por experiencia mía y también por haber visto. ¿No es acaso en esta edad que se desarrollan el cuerpo de las mujeres? Se ensancha la cadera, le crecen los pechos, eso lo enseñan en la escuela, ¿verdad? ¿No es acaso a esta edad que al varón empieza a gustarle ver eso? En la adolescencia empiezan a surgir muchas cosas en nuestra vida. Y en la adolescencia es donde el enemigo de Dios, Satanás, empieza a barajarte posibilidades de las cosas que más a vos te va a agradar y más satisfacción te va a dar. Ustedes van a empezar a inclinarse cada vez más en contra de Dios sin darse cuenta. El problema está en cuando empezamos a alimentar a nuestros deseos de manera impura, mirando a esos atributos de manera incorrecta. ¿Por qué es incorrecto? Porque no es la manera ni la forma determinada por Dios. Por eso yo le insto, le animo, le exhorto, le desafío a que vayan a la Biblia. Porque ahí en la Biblia ustedes van a encontrar los parámetros que deben seguir en esta edad que están entrando. Los egipcios hacían lo mismo. Ellos se enfocaban de manera equivocada e incorrecta en las cosas que Dios creó. Los ganados eran ¿para qué? Para el sustento de las personas. Eran para alimentarse y también para comercializar quizás los ganados y ganar dinero y sustentarse. Para eso, no era para adorar, para atribuirle poder. Pero ellos fueron más allá. Ellos pervirtieron esa elemental costumbre creada por Dios para darle un énfasis contra la naturaleza. Incluso colocando a esos seres cuerpo de hombre con cabeza de animal, ¿verdad? Eso estuvimos viendo en esos supuestos dioses. Y a estos seres le dedicaban tiempo y le atribuían beneficios de satisfacción. Ellos se sentían bien haciendo eso porque ellos de alguna manera sentían que esos ídolos o esos dioses le bendecían a ellos. Esa misma práctica es la que hoy nosotros vivimos. Lo mismo nos vuelve también igual a ellos, idólatras. Y vamos a entender mejor cómo es eso, cómo nos volvemos idólatras. El poseer un cuerpo atractivo, hablando a las mujeres, también a los varones, porque los varones también quieren ser vistosos,
o el ser admirada, ¿verdad? A ver si me enfoca. O deseada, no es malo. No es malo que vos estés linda, no es mala que vos te desee, pero tiene su forma, tiene su manera, y es la que determinó Dios. Recuerdan que yo le había mostrado la definición de ídolo, que vimos en el diccionario de la Real Academia Española. Es una imagen de una deidad u objeto de culto, dice. Y después la segunda. Aquí yo estoy seguro que ninguno de ustedes se va y se postra ante el dios reloj, o el dios madera, o al sol, o a la luna. ¿Verdad que no? La segunda definición es donde nosotros nos paramos. Persona o cosa amada o admirada con exaltación. Cuando nosotros nos enfocamos a personas, dice cosa, y dedicamos tiempo. Y cuando hablamos de personas también puede ser nosotros mismos. Puede ser un jugador de fútbol, tu ídolo, ¿verdad? A quien vos dedicas tiempo. Puede ser un deporte, puede ser muchas cosas, pero también puede ser vos mismo. Ahora bien, pervertir el elemental uso de la creación de Dios para nuestro deleite, para tu satisfacción, nos hace ser idólatras y crear ídolos, ¿verdad? Para luego idolatrarlo. Cuando un hombre empieza a ver contenidos eróticos, ¿saben a lo que se refiere? Esto va a despertar en tu mente y en tu corazón un deseo equivocado y pervertido de la creación de Dios. Y cada vez más te vas a volver adicto a esto, porque no es correcto. ¿Y por qué no es correcto? Porque eso vos no vas a hacer frente a tu papá, eso vos no vas a hacer frente a personas, vas a hacer en forma oculta. Y eso va a provocar en vos un deseo cada vez más, como le dije la vez pasada, va a ser más reiterativo y más y más, y eso no va a terminar. Si ustedes no optan por parar, no va a parar, van a morir, van a ser ya abuelos y van a continuar con eso. Yo recuerdo hace un tiempo atrás me fui para una ferretería para comprar un artículo y el señor ya estaba re viejo y me dijo, entra mi hijo acá y buscame, dijo, en la ferretería. Él solo estaba ahí, él ya ni podía moverse y entré así y rebusqué yo la cosa que necesitaba y entre las cosas que necesitaba encontré libros de contenido erótico, un montón ahí. Y él leía eso. Y cuando yo me iba, yo siempre le encontraba leyendo libros. Eran libros, no eran revistas. Y yo quería saber lo que leía. Y ahí cuando me fui a encontrar, por el título me di cuenta. Van a morir con eso si es que no se determinan. El tema es que solo ustedes difícilmente van a determinar quitar esas cosas que les agrada. Eso es pervertido, no es natural. ¿Y por qué hay cada vez más? Porque genera dinero. La adicción genera mucho dinero. El cigarrillo, el alcohol, las drogas, la pornografía genera millones. Cuando un hombre empieza a ver esto, se vuelve viciado y no va a poder salir, así como un drogadicto. Y cada vez más su corazón se va a ir corrompiendo y va a dejar de ver a las mujeres de manera natural, lo va a ver como un objeto. Y si alguna vez se casa, esa fantasía que está en su mente, él piensa que se puede hacer realidad cuando se casa. Eso no es la realidad. Y sobre eso, si ustedes continúan viniendo y si Dios permite, quizás podemos ir hablando más a futuro. Yo hablo de esto porque yo sé que la mayoría de ustedes ya cayeron en eso. Es como empezar a probar una sustancia química, una droga, ya sea el alcohol o el cigarrillo, y tu cuerpo va a empezar a pedir. Porque cuando uno ve eso, la mente empieza a desviarse cada vez más. Mujeres, cuando ustedes empiecen a ver el resultado de ser deseadas, porque gracias a su esfuerzo aplicado en exhibir sus atributos, se van a sentir bien y van a querer cada vez más. Y lo van a poner en su estado y lo van a poner en el Facebook e incluso van a poner con sus ropas interiores, van a crear doble usuarios y cada vez más. También es una adicción eso. Y no van a poder salir porque le va a agradar y también van a poder ganar dinero incluso.
y comprarse el celular más caro, el auto, y vivir de eso. Y cada vez su corazón se va a volver más duro, más inclinado hacia su deleite y a lo que le da placer. ¿Por qué creen que los videos de TikTok donde aparecen mujeres son virales en todo el mundo? Ellos ganan plata con eso, pero se sienten bien haciendo eso. ¿Por qué creen que la mayoría de las mujeres no se preocupan en gastar mucho dinero, lo que pueden, ¿verdad?, para hacerse cirugía plástica? Cuando toman una edad, los famosos, las famosas. Porque quieren sentirse aún así, quieren ser vistas, quieren ser aún deseadas, sentirse deseadas. Porque una vez que ustedes le agarran el gusto o el sabor o el placer a algo que les agrada, es difícil soltar. Es como esa piola ahí que se va liando y ahí va a estar. Solo Dios le puede soltar esa piola porque está arraigado en su corazón. Es como los egipcios, Faraón mismo, viendo todo lo que ellos estaban viviendo, sufriendo en carne propia. Cuando murieron todos esos animales, nosotros leemos como historia, pero ellos se quedaban sin alimentación, se quedaban sin sustento, ellos estaban pasando hambre, estaban sufriendo y con todo eso no se ve en los relatos históricos que ellos pidieron misericordia al Dios de los egipcios, al Dios de Israel, sino que los egipcios se volvieron más duros, especialmente su líder. Tiene que ser la manera y la forma de Dios. Muchachos, el desear a chicas es para cuando pensás en casarte. Esa es la ley de Dios. Parece anticuado, pero el mundo está como está hoy en día, porque los hombres optaron por seguir a su corazón. Por eso está así el mundo. Pero Dios dijo que el desear a una mujer es para el desear a tu esposa. Verle de esa forma así, que atrae a todo hombre, es verle a tu esposa que ella te provoca esa atracción, no ver a cualquier mujer y desear a la mujer de tu prójimo, como dice la palabra de Dios. Y chicas, el ser deseadas es para tu marido. Lo que yo hablo no tiene sentido para este mundo, pero esa es la ley de Dios. Si ustedes aplican, van a llegar a ser bendecidos por Dios y van a ser diferentes y se van a hablar de ustedes. Pero solamente Dios puede hacer eso, no ustedes. Por eso yo le digo, pidan a Dios. Y la belleza, ustedes, la belleza que tienen mujeres, dice la palabra de Dios que es engañosa, es la gracia y vana la belleza, dice. Pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Eso está en Proverbios 31:30. Ustedes tienen que enfocarse en orar, en conocerle a Dios y pedirle que le dé un buen marido. Ese es el consejo de parte de Dios. Ustedes pueden hacer su vida lo que quieran, pero ciertamente cada uno vamos a rendir cuenta por eso. Los egipcios estaban en la cima de su gloria. Y según ellos, gracias a todos sus miles de ídolos, más de 2000 ídolos tenían. Y también les costaba mucho soltar eso, y especialmente Faraón. El ídolo siempre está ahí para suplir tus necesidades. Cada uno elige el ídolo que más satisfacción le da. ¿Vieron los ídolos de los hindúes? No es que yo siendo un hindú voy a adorar solamente a 20, 30 dioses. Yo elijo uno en especial. Así es. Cada persona elige al ídolo. ¿O acaso hay algún ídolo que te elige a vos? El enemigo se va a encargar de abarajarte opciones. Drogas, alcohol, mujeres, ser famosa, ganar dinero. Hay un sinfín de cosas. Y también hay un sinfín de situaciones en las que vas a poder llegar a tener varios ídolos. Pero todo eso va a ser enfocado en tu corazón, en tu satisfacción. Mateo 10, 37 al 39 dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa mía, la hallará. ¿Qué significa esto que dijo Jesús? Ahora yo te digo, ¿cuál es tu primer pensamiento en la mañana? ¿Cuál es tu último pensamiento en la noche?
Lo que más ama tu corazón es lo que más satisfacción egoísta te da. Eso es tu ídolo. Y el que vive y muere así no va a ver a Dios, sino que el día del juicio, ahí va a ser condenado. Pero Jesús dijo también, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. ¿Qué es tomar tu cruz? Ahí tenemos que entender qué es la cruz. El otro día estuve viendo un material sobre la cruz y me quedó así, me quedé sorprendido de los detalles. Los condenados llevaban la cruz para luego ser crucificados en ella. ¿Pero por qué eran crucificados? ¿Por qué eran condenados? Básicamente por ser rebeldes a la ley de Roma, por incumplir las leyes establecidas. La cruz romana era un castigo ejemplar para los condenados a muerte. Era como una propaganda política, un eslogan del imperio que decía, no se rebelen ante el imperio romano, porque si se rebelan, pasa eso. También nosotros vemos que Jesús llevaba y los otros llevaban un pedazo de madera, ¿verdad? Ellos no llevaban la cruz completa, porque la cruz completa era pesadísima. Llevaban lo que ellos podían soportar, si no, no iban a avanzar. Todos llevamos una cruz, ¿verdad? Esos condenados llevaban cruz por causa de incumplir las leyes, por causa de sus pecados. Todos nosotros también llevamos cruz, cargados de pecados. Y Jesús nos dice, tomen su cruz y vengan en pos de mí. ¿Qué es tu cruz? ¿Dónde están tus pecados diarios que vos cometés? Eso tenés que agarrar y decirle a Dios, a Jesús, aquí están. Esto me cuesta, esto yo deseo, esto yo hago. Por favor, no puedo contra esto, Dios. Ayúdame. Yo recuerdo cuando me convertí recién, cuando yo conocí a Cristo, cuando Él entró en mi vida y cambió mi forma de pensar. Yo tenía así la bebida alcohólica en mi mano y miraba y yo decía, y yo en mi corazón decía eso, ¿cómo voy a dejar esto que tanto me gusta? Y tomaba. Después llegó a pasar el gusto, no me era más rico. Ayúdame, decía, yo no puedo, pero yo me esforzaba también, trataba de evitar los lugares, las amistades, y Dios se encargaba del resto. Yo hacía mi parte y el Señor obraba en mi corazón. Por último, decía este versículo, el que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida a causa mía, la hallará. Cuando las personas viven divagándose, y es una frase que usan mucho hoy en día, mentalmente, postrándose y adorando las cosas y las costumbres que más deleite le dan, y ellos piensan que son felices. Ellos piensan que encontraron su vida, encontraron el sentido de vivir. Va a haber un momento que si llegan ustedes a inclinarse mucho hacia estos ídolos que ustedes saben que tienen, van a buscar aislarse. No van a querer estar con sus amigos, no van a querer estar con sus familiares, van a querer estar encerrados con su celular, con el computador, haciendo cosas que a ustedes les hacen sentir bien. Ahí están adorando sus ídolos. Y cada vez van a ir de mal en peor. Piensan que son felices, que nadie les entiende quizá. Piensan que hallaron su vida, pero si mueren así, han perdido su vida. Jesús dijo, el que me sigue, decía en el versículo, y el que pierde su vida por causa mía, la hallará, dice. El libro de Romanos 3:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Ya has encontrado a Cristo? Dios está usando personas en tu vida para mostrarte a Cristo, mostrarte el Dios verdadero. Algunos de ustedes quizás lo toman como información, lo retienen, lo guardan, lo archivan y viven su vida toda la semana después. No le importa leer la Biblia, no le importa conocer más a Dios, siguen viendo los mismos youtubers, las cosas que les agrada, siguen haciendo lo que les gusta, viviendo su vida. Llega el sábado y por la misericordia de Dios tienen la oportunidad de escuchar más una vez una advertencia, busquen a Dios, busquen de todo corazón, hablen con Él antes de dormir,
Dejen de dedicar mucho tiempo a su corazón, porque su corazón le va a llevar a la muerte. Busquen conocer la voluntad de Dios. Les invito a que se pongan en pie y vamos a terminar orando. Dios Padre, te damos gracias por tu palabra, por ver cómo tú quebrantaste reiteradas veces el corazón de Faraón y de su pueblo, pero ellos se endurecieron y las cosas fueron más complicadas cada día, cada mes. Lo mismo va ocurriendo en nuestras vidas si es que no optamos en disponer nuestro corazón para conocerte, para conocer a Jesús, porque tu palabra dice que tú enviaste a Jesús para morir por toda la humanidad, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre, te pido que quebrante el corazón de estos jóvenes, para que ellos puedan disponer de su corazón, de su tiempo, para poder entender qué significa lo que Jesús hizo al morir en esa cruz, lo que Jesús hizo al resucitar, la oportunidad que le está dando a ellos de poder encontrar la vida. Gracias por este momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.